Una conversación telefónica lo inició todo. Una voz serena, con un aire de autoridad, se identificó como representante de la Dirección General de Veteranos. Al otro lado de la línea había un caballero anciano. Un hombre de 92 años, un veterano con 30 años de servicio militar. Un único error. Le informaron de un problema con el pago de sus prestaciones. Era necesaria una verificación, afirmaron. Él les creyó bajo palabra. En cuestión de minutos, el saldo de su cuenta bancaria desapareció. Agotado. No eran solo los fondos, sino también su confianza, su amor propio, el último vestigio de tranquilidad que poseía. Sin embargo, desconocían su verdadera identidad. Y cuando los hechos salieran a la luz, el asunto trascendería el mero engaño. Este caso resuena de manera especial. Con un siseo penetrante, las puertas automáticas se abrieron mientras Carlos Ramírez, de 92 años, entraba en la bulliciosa zona de recepción del banco principal. Su exhalación permaneció en el ambiente un instante más de lo habitual. El tejido de lana de su desgastado abrigo de la marina, raído en los codos, ofrecía poca defensa contra el frío que parecía calarle hasta los huesos. Se ajustó la gorra, un viejo modelo azul marino con un bordado dorado que proclamaba Fragata, Victoria, 1952. Carlos se movía con una elegancia mesurada, sin prisas. Cada pisada hablaba de incontables kilómetros recorridos, un testimonio no de fragilidad, sino de recuerdo. La entidad financiera bullía de actividad, una multitud típica de día de cobro, inquieta y absorta en sus dispositivos móviles. Ni una sola persona le ofreció un sitio para sentarse. Nadie observó la postura digna oculta por su abrigo, solo la curvatura de su espalda. Se unió a la cola, con las manos resguardadas en unos mitones sin dedos. La mujer que le precedía, probablemente en la treintena y vestida con pantalones de traje, miró por encima del hombro y exhaló de forma lo bastante audible para que él lo percibiera. ¿Por qué tienen que salir solos?, refunfuñó ella a su acompañante masculino. Siempre retrasan el avance de la cola. Las ventanillas de los cajeros bullían de conversaciones, pero Carlos permanecía en silencio, con la mirada fija en una arrugada carta de la Dirección General de Veteranos que guardaba cuidadosamente en el bolsillo, una notificación de un pago aplazado referente a una modificación de su pensión militar. Era una suma modesta, apenas unos cientos de euros, suficiente para reparar la calefacción de su vivienda. Cuando le llegó el turno, la joven cajera apenas levantó la vista. Me llamo Carlos Ramírez. Vengo por un error con un ingreso directo. Debía llegar esta semana de la Dirección General de Veteranos. La cajera tecleó información, haciendo restallar su chicle. Aún no se ha abonado nada. Quizás pruebe la semana que viene, señor. Carlos le presentó la carta. Indicaron que sería hoy. La cajera la aceptó, le echó un vistazo superficial durante apenas 2 segundos y se la devolvió. El contenido del documento es irrelevante. Si el sistema no lo refleja, no ha llegado. Un guardia de seguridad apostado cerca de la entrada soltó una risita, comentando apenas audible, probablemente solo esté desorientado. El pobre cree que sigue en aquella guerra. Carlos no mostró reacción alguna. Simplemente asintió una vez, lentamente, y se marchó. Desde el otro extremo de la recepción, una limpiadora llamada Maya observó todo el intercambio, con la fregona en la mano, inmóvil como una estatua. No dijo nada, no en ese momento. Sin embargo, su mirada siguió a Carlos mientras éste se dirigía a la salida, deteniéndose junto a la bandera cerca de la puerta, llevándose suavemente 2 dedos a la frente en un silencioso y olvidado gesto de respeto. Carlos Ramírez estaba sentado solo a la mesa de su cocina, con una taza desconchada de café solo bien caliente entre las manos. La vivienda era pequeña, con zonas cálidas intercaladas con corrientes de aire más frías. Trozos de pintura se desprendían de los bordes del techo, y el frigorífico emitía un zumbido cansino y avejentado, reflejando el estado de su dueño. Despegó una vez más la carta de la Dirección General de Veteranos. Colocándola junto a un bloc de notas amarillo lleno de cálculos presupuestarios escritos a mano, el alquiler, la factura del gas y la renovación de las recetas médicas. El pago adicional que le correspondía no era sustancial según los estándares comunes, pero para Carlos representaba una despensa bien surtida, un radiador de repuesto o quizás incluso suelas nuevas para el calzado que conservaba desde los años 80. El teléfono fijo sonó, un chillido agudo y repentino que reverberó en la quietud. Parpadeó y luego contestó. ¿Señor Carlos Ramírez?
La voz al otro lado era pulcra, profesional, un joven que irradiaba una serena sensación de autoridad. Soy yo. Le llama David Campos, de Seguridad de Asuntos de Veteranos. Nos ponemos en contacto con usted debido a un posible problema identificado con su próximo ingreso de prestaciones estatales. Su cuenta podría haber sido marcada por transacciones inusuales. Carlos frunció el ceño. Marcada. Así es, señor. Es un procedimiento de verificación estándar, pero si no actuamos hoy, su pago podría suspenderse por un periodo de 60 a 90 días. Puedo ayudarle ahora mismo si está dispuesto a confirmar su identidad. Carlos no era de los que confiaban fácilmente. Nunca lo había sido. Había soportado semanas durmiendo en trincheras empapadas porque dudaba de la seguridad de una estructura sin inspeccionar. Sin embargo, la voz al teléfono poseía exactamente la inflexión correcta, segura de sí misma, formal, cortés, y él había estado esperando precisamente ese ingreso. ¿Qué se requiere de mí?, inquirió con cautela. Simplemente una autenticación típica de 2 factores. Hemos enviado un CSU, un código de seguridad de un solo uso, a su teléfono móvil. Cuando lo reciba, por favor, díctemelo. Carlos miró el teléfono de concha situado sobre la mesa. Vibró una sola vez. Una secuencia de 6 dígitos apareció en la pantalla. Hizo una pausa. La voz le animó amablemente. Está procediendo admirably, señor. Esta medida garantiza que ninguna persona no autorizada pueda acceder a su cuenta. Nuestra prioridad es la protección de los veteranos. Carlos enunció los dígitos deliberadamente, 9, 2, 6, 4, 0, 8. Siguió un breve intervalo, luego un acuse de recibo discreto y cortés. Excelente. Todo está en orden, señor. Sus fondos deberían estar visibles pronto. Agradecemos su servicio una vez más. La comunicación se cortó. Carlos miró el auricular del teléfono que sostenía. Una sensación interna, una intuición agudizada por años de peligro, comenzó a inquietarle. Se giró hacia su portátil y accedió a su plataforma de banca por Internet. La página tardó un poco en cargarse. Cuando la pantalla se actualizó, las cifras le golpearon con la fuerza de un disparo en el corazón. 0 euros, completamente desaparecido, hasta el último céntimo. Su mano temblaba, no por sus años, sino por la humillación, por la incredulidad, por la gélida y vacía comprensión de que había sido engañado como un joven ingenuo, como un imbécil. Carlos Ramírez, el hombre que se había arrastrado por arrozales bajo fuego enemigo, que había sacado a camaradas de escombros ardientes, que una vez se había enfrentado a la muerte armado solo con un fusil semi-oxidado y un agarre firme, acababa de ser estafado por una voz incorpórea. Y por primera vez en muchos años, no pudo discernir si el ardor en sus ojos provenía de la rabia o de la tristeza. Carlos Ramírez no encontró el sueño aquella noche. Permaneció en el raído sillón junto a la ventana, vestido con su camiseta térmica y calcetines de lana. La carta de la Dirección General de Veteranos yacía arrugada cerca de sus pies. La luz de la farola exterior vacilaba a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes, espectros que jugueteaban con recuerdos de refugios excavados y el brillo de las bengalas, de la quietud que precede a un intercambio de disparos. Sin embargo, esta noche no ofrecía sonidos de armamento, ni alertas, solo una quietud tan profunda que le oprimía el pecho. A las 6:17 de la mañana, el radiador chisporroteó una vez más, y Carlos se levantó deliberadamente. Sus articulaciones protestando con dolor. Rellenó su taza con café del día anterior, calentado en el microondas a una temperatura apenas suficiente para evitar una sensación de rendición. Accedió de nuevo a su cuenta bancaria por Internet, seguía sin fondos, ninguna transacción anulada, ningún mensaje explicativo, ni siquiera una alerta. La situación parecía una afrenta directa. Carlos no era un hombre de recursos, nunca lo había sido. Sin embargo, su existencia siempre había poseído una cierta riqueza, integridad, autoestima, independencia. Eran bienes que nadie podía confiscar, hasta ese momento. Un golpe en la puerta le sorprendió. Al abrirla, descubrió a la señora Adela Jiménez, su vecina del segundo C, que traía un plato de huevos revueltos y tostadas. Sus luces estuvieron encendidas toda la noche, comentó ella amablemente. Pensé que podría necesitar algo de desayunar. Carlos intentó sonreír. Gracias, Adela. Ella le pasó el plato y luego le puso una mano en el brazo. ¿Está usted bien?
Deseó afirmar, decir que estaba bien, que las cosas se resolverían solas, pero las palabras no salieron. Tras la marcha de ella, volvió a sentarse, con el tenedor intacto, sus pensamientos en tumulto. Le habían birlado algo más que su dinero, le habían robado la última pizca de confianza que tenía en el mundo más allá de su apartamento. Sin embargo, no permanecería sentado en aquel sillón indefinidamente. A las 8 de la mañana, se había vestido con sus mejores ropas, aunque su armario era modesto. Pantalones planchados, camisa abotonada, chaqueta completamente cerrada, su gorra de la marina bien calada. Salió de su vivienda, cerrando la puerta tras de sí con un cuidadoso giro de la llave. El trayecto hasta la comisaría de policía abarcaba 5 manzanas, cada pisada decidida, contenida, pausada. Pasó junto a una pareja joven que compartía risas tomando un café, un grupo de adolescentes en bicicleta, un corredor con auriculares que se movía demasiado rápido para observarle. Nadie percibió la tempestad que se gestaba bajo su tranquilo semblante. Dentro de la comisaría, el ambiente estaba cargado del olor a café rancio y documentos mohosos. Las paredes eran de un beige monótono, un color que parecía arrojar un manto de hastío sobre todos. Carlos se acercó al mostrador de recepción. El agente situado detrás de la mampara de protección no levantó la mirada. Deseo denunciar un robo, declaró Carlos, con voz firme. El individuo detrás de la mampara soltó un suspiro. Por favor, coja un número y siéntese, señor. Carlos miró el ticket numerado en su palma. La pantalla parpadeó, atendiendo al 44. Tomó asiento. La misma paciencia que le había sostenido a través de emboscadas, hambruna y conflictos, ahora le ayudaba a superar esta prueba. Sin embargo, un cambio interno estaba ocurriendo. Ya no se trataba solo de dinero, concernía a su amor propio. Durante casi una hora entera, Carlos Ramírez permaneció inmóvil en el frío asiento de plástico. La pantalla situada sobre el mostrador de recepción avanzaba lánguidamente hacia el número que le correspondía. Otras personas eran llamadas por su nombre. Se documentaban otras denuncias, pero nadie dedicaba una segunda mirada al anciano caballero del abrigo de la marina, con las manos pulcramente apoyadas en el regazo. Finalmente, el número 92 se iluminó. Se levantó, con un crujido audible de rodillas, y se acercó al mostrador. Detrás estaba un joven agente, de raza blanca, de unos 30 años, con un uniforme impecable y una sonrisa de autosatisfacción que apenas se alteró cuando Carlos se adelantó. ¿Su nombre?, inquirió el agente, sin desviar la atención de la pantalla de su ordenador. Carlos Ramírez. Debo presentar una denuncia. He sido objeto de una estafa. Mi cuenta ha sido completamente vaciada. El agente tecleó unas cuantas teclas con indolencia. ¿Una estafa, dice? ¿Qué pasó? ¿Le dio sus datos bancarios a algún príncipe nigeriano? Carlos no ofreció respuesta. Recibí una llamada telefónica, declaró con calma. Parecía legítima. Quien llamó dijo que se trataba de un desembolso aplazado de la Dirección General de Veteranos. Tenían mis datos personales. Citaron la suma exacta que se me adeudaba. El agente por fin levantó la cabeza, su mirada evaluando a Carlos como si calculara la cantidad de tiempo que estaba dispuesto a malgastar. Permítame aventurar una suposición, les proporcionó un código o información similar. Carlos asintió una sola vez. El agente se recostó en su silla y emitió una carcajada sonora y despectiva. Sinceramente, ustedes son increíbles. Sin ánimo de ofender, ¿pero no siguen las noticias? Esto es elemental. Uno no da códigos a desconocidos por teléfono. Los músculos faciales de Carlos se tensaron. Estoy aquí para denunciar un delito, dijo Carlos, y yo le informo que esto no es un delito, es un error, su error, replicó el agente, negando con la cabeza. Los ancianos son engañados con estas artimañas todas las semanas. Luego esperan nuestra intervención. No funcionamos como el departamento de cobros de un banco, señor Ramírez. Es necesario que se ponga en contacto con su banco. Un prolongado silencio se produjo entre ellos. Carlos se irguió, su postura volviéndose recta. Por un instante, los años parecieron retroceder. Dediqué 30 años a la Armada, declaró en voz baja. Y he enterrado a camaradas más jóvenes que usted que perecieron defendiendo el privilegio de que individuos como usted lleven esa insignia. El agente puso los ojos en blanco. Bueno, se agradece su servicio, pero estamos algo ocupados con casos reales en este momento.
Desde el pasillo detrás del mostrador, pasó otro agente, un hombre negro más joven vestido de paisano. Escuchó la última parte del intercambio y se detuvo, su mirada alternando entre Carlos y el mostrador. Carlos comenzó a marcharse, pero no antes de que el agente del mostrador mascullara: estos vejestorios creen que el mundo les debe algo solo porque una vez vistieron un uniforme. Las épocas cambian. Carlos se detuvo en seco. Se giró deliberadamente, clavando su mirada directamente en el agente. Negativo, declaró él. El mundo no me debe nada en absoluto. Sin embargo, usted le debe a esa insignia una medida de reverencia. Y con esa declaración, salió, pasando junto a los curiosos, más allá de las entradas de cristal salpicadas por la lluvia, aferrándose a un sentimiento más potente que la autoestima, la determinación. Carlos Ramírez permaneció en el cruce frente a la comisaría, observando el tráfico vehicular como si perteneciera a un reino diferente, uno más rápido, más joven. La escarcha le pellizcaba las orejas, pero apenas lo notaba. Tenía los puños cerrados dentro de los bolsillos de su abrigo, no por el frío, sino por una fuente más profunda, una sensación abrasadora nacida de sentirse invisible en un lugar que una vez había protegido con su sangre. Avanzó por la calle del Olmo, recorriendo las 2 manzanas hasta su residencia, cada pisada más mesurada que la anterior. Al llegar a su bloque de apartamentos, Maya, la limpiadora del banco, estaba quitando sal de las escaleras de la entrada. Ella levantó la vista, con el ceño fruncido. «Señor Ramírez, ¿está bien?» «Parece cambiado». Carlos hizo una pausa. Necesitaba presentar una denuncia policial. Un individuo me robó el pago de mi prestación, dejándome sin nada. Su barrido se ralentizó. ¿Le ayudaron? No ofreció respuesta. Maya lo miró fijamente, realmente lo miró. No sus puños desgastados ni su gorra anticuada, sino la tempestad silenciosa que se gestaba en su mirada. «Señor, ¿me permitiría hacerle una fotografía?», inquirió ella inesperadamente. «Sé que puede parecer peculiar, pero creo que la gente debería enterarse de esto». A Carlos nunca le había gustado la atención pública. Nunca. Sin embargo, un elemento en el tono de Maya, sereno, confiado, le impulsó a consentir con un asentimiento. Cuando levantó su dispositivo móvil, pidió: «¿Podría sostener la carta, por favor?». Él obedeció. Capturó la imagen, la silueta de un militar anciano con un abrigo desgastado, aferrando un documento oficial bajo un cielo encapotado. Esa noche, Maya la compartió en internet acompañada de una breve descripción: «Este es el señor Carlos Ramírez. De 92 años, veterano de la Armada con 3 décadas de servicio, que perdió todos sus fondos en una estafa este fin de semana pasado. Buscó ayuda en la policía, solo para ser ridiculizado e ignorado. Debemos mejorar. Estamos obligados a mejorar». Incluyó etiquetas para medios de comunicación locales y varias organizaciones de ayuda a veteranos, luego se retiró a descansar, anticipando que podría recibir un número modesto de compartidos. A la mañana siguiente, había alcanzado una difusión masiva. Un diluvio de miles de comentarios llegó. Uno, de un exinfante de Marina, decía: «Carlos Ramírez, querrá decir comandante Ramírez. Estuve bajo su mando. Ese hombre es una leyenda». Siguieron más. Antiguos compañeros de barco, exmilitares, oficiales retirados, todos contribuyeron. Surgieron narraciones como capítulos olvidados de un tomo histórico. «Él fue quien rescató a mi hermano de un helicóptero estrellado en 1966. Carlos Ramírez comandó el equipo de recuperación durante la evacuación de Saigón. Sufrió heridas de metralla en el pecho y rechazó la evacuación médica para que nuestra unidad pudiera salir primero. A mediodía, un periodista se había interesado. A las 2 de la tarde, vehículos de los medios estaban apostados frente a la vivienda de Carlos. Sin embargo, dentro, Carlos permanecía sentado tranquilamente en su sillón, ajeno a la tempestad en línea. El mundo digital lo recordó antes que él mismo, porque en algún momento, entre las condecoraciones, las misiones y el aislamiento de la edad avanzada, Carlos había perdido de vista la multitud de vidas que había impactado. El mundo, sin embargo, no lo había hecho. Y había llegado el momento de que su nombre se pronunciara en voz alta. A las 8:15 de la mañana, un ayudante del jefe de gabinete de la Moncloa accedió a su correo electrónico y casi derrama el café. El asunto decía: «Urgente, clamor nacional por incidente de veterano ignorado, Carlos Ramírez».
A las 8:30 de la mañana, el director de comunicaciones había notado su importancia. A las 9 de la mañana, estaba ante el presidente del gobierno. La fotografía ya había circulado ampliamente, un anciano caballero negro con una gorra de la marina desgastada, de pie bajo un clima inclemente, aferrando una carta de la Dirección General de Veteranos como si fuera su último vestigio de amor propio. Sin embargo, no fue solo la imagen lo que desató la indignación generalizada. Fueron los comentarios que la acompañaban. Estimados líderes militares, antiguos legisladores, miembros de la prensa y miles de desconocidos resonaron con la misma realidad. Carlos Ramírez era más que un exmilitar, era una figura venerada. El presidente del gobierno se recostó en su asiento, recitando el texto en voz alta a su asesor de seguridad nacional, rescató a 2 aviadores en plena zona de combate. Primer afrodescendiente en comandar la tercera flotilla de rescate naval, priorizó consistentemente al personal sobre el ascenso, optando invariablemente por la rectitud. El tono del presidente se volvió sombrío. Y fue ridiculizado en una comisaría debido a su edad. Un silencio momentáneo precedió la directiva del presidente. Localícenlo. Exijo que se le contacte hoy mismo, y exijo un examen exhaustivo de cada denuncia de fraude a la Dirección General de Veteranos del año anterior. Si su caso fue pasado por alto, es probable que otros también lo fueran. En Valencia, una creciente multitud se había congregado alrededor de la residencia de Carlos. Vehículos de los medios ocupaban el borde de la calle. Un contingente de cadetes de la Academia Militar local permanecía formado frente a su edificio, insistiendo en quedarse hasta poder hablar con él. Dentro, Carlos ocupaba su sillón, mirando distraídamente la televisión. Su nombre, su propio nombre, apareció en la pantalla. Indignación generalizada tras la estafa y el desprecio al estimado veterano de la Armada Carlos Ramírez por parte de funcionarios locales. Destacadas personalidades nacionales exigen responsabilidades. En un acontecimiento reciente, la Moncloa ha verificado que una respuesta directa está en curso. Carlos permaneció inmóvil. Sin parpadear. Entonces, sonó el teléfono. Contestó deliberadamente. Señor Ramírez, soy Denise Aguilar, subdirectora de Asuntos de Veteranos. Llamo en nombre del presidente del gobierno. Carlos enderezó la postura. Lamentamos profundamente su experiencia, pero deseo afirmar inequívocamente, usted no está olvidado. El presidente es consciente de su historial de servicio y estamos iniciando una investigación interinstitucional colaborativa sobre la estafa que denunció y la comisaría que incumplió su deber hacia usted. Carlos permaneció en silencio durante un tiempo considerable. Luego, con la compostura de un individuo que había soportado tempestades más severas, respondió, no solicité ninguna de estas acciones. Simplemente deseaba que mis preocupaciones fueran escuchadas. Y actualmente, declaró Aguilar, su voz volviéndose más suave, el país entero está atento. Afuera, un todoterreno negro con cristales tintados se acercó al bordillo. Dentro iba un individuo uniformado, con el pecho condecorado con estrellas y galones, que anteriormente había sido un joven recluta bajo el mando del comandante Ramírez. Salió al aire gélido y se cuadró. Al caer la tarde, la comisaría que previamente había ignorado a Carlos Ramírez se encontraba bajo un intenso escrutinio nacional. Personal uniformado permanecía rígido ante las entradas, no por práctica habitual, sino debido a una tensión palpable. El jefe de policía de Valencia, apartado de una sesión de planificación fiscal, ahora deambulaba por una sala de reuniones, observando los titulares de las noticias pasar por una pantalla de televisión silenciada. Estimado veterano de guerra ridiculizado, ignorado. Agencias estatales intervienen. UCO, Fiscalía y DGV inician investigación conjunta sobre operación de fraude a veteranos. Sin embargo, oculta bajo el espectáculo mediático, una situación más siniestra estaba saliendo a la luz. Comenzó cuando la UCO rastreó con éxito la llamada telefónica del estafador. Posteriormente, surgió un segundo descubrimiento sorprendente: el número de teléfono no estaba vinculado a un ciudadano corriente, sino a un teléfono de prepago recuperado durante una investigación previa sobre corrupción interna en el departamento de policía. El nombre que aparecía en la documentación era el del agente Javier Morales, el mismo agente que se había burlado directamente de Carlos. Una revisión de las grabaciones de seguridad lo reveló alejándose de su puesto de trabajo precisamente cuando Carlos entraba. Sus registros financieros eran un desastre, deudas de juego, movimientos de fondos electrónicos peculiares.
Las conexiones se establecieron con alarmante facilidad. A las 9 de la noche, Morales era sacado de la comisaría esposado. Sin comentarios, masculló a los medios congregados, con el rostro ceniciento bajo la brillante iluminación de las cámaras de televisión en directo. Carlos Ramírez observaba estos acontecimientos desde su vivienda, en compañía de Maya, Adela del segundo C y dos jóvenes cadetes que permanecían firmemente a su lado. Su nombre aparecía ahora debajo de una imagen suya siendo saludado por un coronel frente a su residencia. Sin embargo, la emoción que experimentó no fue venganza, sino liberación. Años de quietud, años de pasar a un segundo plano por deferencia a los más jóvenes, finalmente se habían disipado en algo más significativo. Carlos no había buscado retribución a través de la conflagración, había solicitado reconocimiento a la luz del día. Y ahora, el mundo se lo había devuelto. Mientras el agente Morales era introducido en el vehículo policial, un periodista hizo una última pregunta: «Comandante Ramírez, ¿desea hacer alguna declaración al individuo que se refirió a usted como un simple viejo imbécil?». Carlos se enfrentó a la cámara, con expresión serena bajo su gorra de la Armada. «Hombres superiores a él me han llamado cosas peores», declaró. «Pero nunca he necesitado levantar la voz para validar mi importancia». Con eso, volvió a entrar en su casa. Carlos Ramírez permaneció inmóvil mientras las notas finales de la trompeta resonaban en el espacio abierto. Un profundo silencio envolvió a la concurrencia. Dignatarios militares, equipos de prensa, militares, tanto jóvenes como mayores. Algunos ofrecían saludos militares, otros se secaban discretamente los ojos. Sin embargo, todas las miradas estaban fijas en el individuo en el centro de la reunión. Se acababa de desvelar una placa de mármol: «Comandante Carlos Ramírez, Armada Española, Protector, Salvador, Leyenda». Debajo, la inscripción: «Lo recordamos porque él siempre nos recordó». No fue la restitución de sus fondos, ni la disculpa formal del alcalde de la ciudad, ni siquiera el extenso reportaje en el Correo Nacional que lo alababa como el hombre que impulsó a una nación a recordar. Fue este instante específico, respeto no exigido, sino espontáneamente otorgado. Maya estaba cerca, ataviada con su mejor abrigo, sosteniendo la carta inicial de la Dirección General de Veteranos. Esbozó una leve sonrisa mientras el representante militar del presidente del gobierno le otorgaba a Carlos una nueva condecoración, la Medalla Presidencial al Honor Civil y Militar, concedida no por combate, sino por un inquebrantable principio moral. Carlos la recibió con una sutil inclinación de cabeza. Luego, con un vigor que desmentía sus años, se enfrentó a las filas de cadetes en formación y levantó la mano en un saludo medido y resuelto. Cada uno de ellos correspondió, con movimientos precisos, enérgicos y sincronizados. Un hombre antes considerado intrascendente se había vuelto innegablemente prominente. Y mientras Carlos Ramírez bajaba la mano, murmuró, más para sí mismo que para nadie más: «Mis batallas no fueron por galardones. Fueron por ocasiones como esta». La brisa se intensificó, haciendo ondear las banderas, y en un lugar muy alejado del evento, una generación adoptó una postura más digna, inspirada por la negativa de un solo individuo a menospreciarse.